Para culminar el tema del día de hoy que me toca exponer, quizás es el tema más común de nuestra consulta, que es la actualidad en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Debemos tener en cuenta que hay múltiples definiciones y la enfermedad por reflujo gastroesofágico se ha definido desde distintas perspectivas. La clasificación de Montreal, más que nada, lo que hacía o refería era la afección que se desarrolla cuando el reflujo de contenido del estómago provoca síntomas molestos y o complicaciones. Vamos a tener el consenso de Lyon, que realmente lo que habla es de esa parte de fisiología digestiva, donde hablan que es la presencia de exceso de reflujo gastroesofágico, perturbaciones motoras asociadas y un aumento de la permeabilidad epitelial que puede asociarse o no con el reflujo. Roma 4 trata de hacer algo completamente distinto y lo que habla es de esos trastornos funcionales similares al reflujo, y lo que hace es una clasificación que se basa en los síntomas y se centra en definir síntomas con características de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando vemos la epidemiología, es una enfermedad con una prevalencia mundial, pero que la prevalencia cambia a nivel de la demografía. Vemos lugares como China, donde es tan baja como un 2.5%, pero vemos lugares en Grecia, por ejemplo, donde se reportan tasas de hasta más del 50%. La prevalencia de síntomas es similar entre grupos raciales y las complicaciones usualmente son esofagitis erosiva, adenocarcinoma esofágico, y estas complicaciones se han visto o se han documentado en raza blanca con obesidad central. Cada vez es más común y hay una alta incidencia y prevalencia en una población entre 30 y 39 años. Cuando vemos su distribución demográfica, los puntos en rojo quizás son los puntos, o vamos a ver que son los puntos donde hay mayor incidencia y prevalencia, y los puntos en celeste es donde hay menor prevalencia por 100.000 habitantes. La morbilidad y la mortalidad no es una condición que por sí cause mortalidad. La tasa de mortalidad asociada es tan baja como 0.2% por 100.000 habitantes, pero las complicaciones son potencialmente mórbidas. Vamos a ver que sus complicaciones son adenocarcinoma de esófago, hemorragia, ruptura esofágica, neumonía por broncoaspiración, rechazo de trasplante de pulmón y causas iatrogénicas asociadas a cirugía antirreflujo o dilataciones. En porcentajes, la más común es la esofagitis hemorrágica en un 51.9%, seguido de la neumonía por broncoaspiración en 34.6%. Una úlcera esofágica perforada es rara, pero puede tener una prevalencia de 9.6% y la ruptura esofágica espontánea de un 3.9%. Pero la fisiopatología, ¿qué podemos documentar o qué sabemos hoy en día con respecto a los mecanismos subyacentes en el desarrollo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, que hay una hipersensibilidad esofágica, que hay una integridad esofágica atentada y atenuada, que hay disfunción del esfínter esofágico inferior, que hay peristaltismo esofágico alterado, que hay aumento o disminución en el vaciado del contenido gástrico, que hay un incremento en la presión intragástrica y que hay un vaciamiento gástrico alterado. Cuando más se descubre la fisiopatología y las etiologías subyacentes a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, es evidente que el desarrollo de la enfermedad se extiende más allá de la acidez del reflujo. Pero, ¿qué son los fenotipos de los síndromes por enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, como vamos a ver más adelante, la enfermedad por reflujo gastroesofágico va un poco más allá. Hoy en día hay fenotipos o enfermedades que pueden simular enfermedad por reflujo gastroesofágico, y aquí vamos a tener la hipersensibilidad al esófago, esofagitis erosiva de bajo grado, esofagitis erosiva de alto grado, vamos a tener el esófago de Barrett, el síndrome de dolor torácico, o lo que antes se conocía como dolor torácico no cardiogénico,
que la principal causa sigue siendo reflujo, pero que hay un trastorno funcional que se conoce hoy en día como el dolor torácico funcional, que es una enfermedad que imita a la enfermedad por reflujo gastroesofágico, y los pacientes que tienen reflujo laringoesofágico o laringofaringio y pacientes con tos crónica. Pero, ¿de dónde salen estos tipos de fenotipo? La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene múltiples características y dentro de estas características vamos a evaluar que en los estudios de fisiología digestiva hemos visto que no solo estas patologías debemos evaluar el reflujo ácido, sino que debemos evaluar el reflujo débilmente ácido o reflujo alcalino, conocido también como reflujo biliar. Debemos evaluar el componente fisiopatológico de hipersensibilidad visceral y también si estos pacientes tienen una función motora alterada, y dentro del componente de la función motora se ha visto que los pacientes con hernia hiatal tienen mayor riesgo de tener síntomas más severos de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y vamos a tener también factores no esofágicos. En este contexto, los pacientes deben ser abordados de manera integral para lograr categorizarlos en si es una enfermedad por reflujo gastroesofágica verdadera o si tenemos un trastorno funcional o una patología distinta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas o síntomas típicos son pirosis, regurgitación, pero debemos tener en cuenta que estos pacientes también van a presentar dolor torácico, sensación de globo, tos crónica, hiperreactividad bronquial en pacientes con diagnósticos de asma, disfagia, insomnio, náuseas, hipersalivación o ronquera. ¿Cuáles son las modalidades diagnósticas que tenemos hoy en día? A pesar de que el diagnóstico sigue siendo clínico, la enfermedad por reflujo gastroesofágica se diagnostica y se trata empíricamente. Pero en la práctica clínica, los pacientes que tengan fracaso al tratamiento, incertidumbre diagnóstica o que tenga o requiera tratamiento de las complicaciones, deben ser sometidos a distintas técnicas diagnósticas adicionales. Dentro de ellas, la más conocida, la endoscopía, se considera la principal prueba de evaluación ante la sospecha de un síndrome de enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué un síndrome? Porque la enfermedad por reflujo gastroesofágica como tal quizás representa solo el 70% de los pacientes con pirosis y regurgitación, pero deja un 30% por fuera. Entonces, ¿en qué pacientes vamos a hacer este estudio? En los pacientes que tienen síntomas de alarma, y cuando hablamos de síntomas de alarma, van a ser pacientes con disfagia, pacientes con algún tipo de hemorragia gastrointestinal, vómitos o pérdida de peso inexplicable mayor a 5% del peso corporal total en un periodo de 6 meses a un año. Pacientes que tengan síntomas atípicos de reflujos, pacientes que tengan una respuesta insatisfactoria o inadecuada al tratamiento empírico con inhibidor de bomba de protones, pacientes que tengan riesgo de Barrett o riesgo de adenocarcinoma esofágico, que en nuestra población es bajo, o evaluar trastornos alternos como esofagitis eosinofílica o una esofagitis infecciosa en el contexto de pacientes inmunosuprimidos. Pero, ¿qué podemos hacer hoy adicional a la endoscopía? Recuerden que la endoscopía me va a hablar de complicaciones del reflujo, pero hoy en día la endoscopía no hace diagnóstico fisiológico de reflujo y tampoco lo hacen los estudios de imágenes como la serie esófago-gastroduodenal. Entonces, en los pacientes que tienen sospecha de un síndrome de enfermedad por reflujo gastroesofágicos sin esofagitis, para determinar la presencia y la gravedad del reflujo gastroesofágico definido fisiológicamente, que es la definición que da el consenso de Lyon, se va a utilizar este tipo de estudios. Va a determinar adicional lo que son la correlación de los síntomas, porque vamos a tener pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico que ninguno de los síntomas se van a correlacionar a la enfermedad, y esto solo lo puede evidenciar una pH-metría. Y también va a determinar si el reflujo gastroesofágico está
siendo controlado o no con la terapéutica. O sea, vamos a tener la capacidad de ver si el inhibidor de bomba de protones en los pacientes que está indicado tiene la capacidad realmente de suprimir el ácido. Entonces, en los pacientes que se le ha hecho una endoscopía alta y esta endoscopía alta no tiene complicaciones del reflujo, o sea, no tiene esofagitis erosiva grado B, grado C o grado D, y que se le hace un monitoreo de pHimetría sin inhibidor de bomba de protones y que en esto el tiempo de exposición al ácido es menor al 4%, categóricamente no tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico aunque tenga los síntomas. Los pacientes que tienen un periodo indeterminado entre 4% de exposición y 6% y la endoscopía tampoco tenía complicaciones del reflujo, se considera un paciente borderline y pudiera tener una hipersensibilidad esofágica o un esófago hipersensible al reflujo. Los pacientes que tienen un tiempo de exposición al ácido mayor a 6%, aunque tengan una endoscopía sin esofagitis, van a tener enfermedad por reflujo gastroesofágico. Vamos a tener un segundo grupo de pacientes, que es el paciente que tiene esofagitis grado B, C y D. Estos pacientes, la pHimetría debe realizarse con tratamiento y más que nada es recomendada para ver si tiene la capacidad de suprimir ácido del estómago o si adicional a esto el paciente lo que tiene es un reflujo débilmente ácido o un reflujo alcalino. Vamos a tener también estudios de fisiología digestiva como la manometría de alta resolución. Si bien no es una prueba diagnóstica para la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la indicación común es colocar de manera precisa la sonda de pHimetría impedancia, porque la manometría esofágica es el gold estándar para medir y determinar hernia hiatal. Está indicado también para excluir lo que son los diagnósticos alternativos como trastornos motores esofágicos y en el contexto de pacientes que requieran una evaluación preoperatoria para cirugía antirreflujo y más que nada lo que se va a evaluar es la reserva peristáltica, que lo que hace es definir si el paciente después de una cirugía antirreflujo va a presentar disfagia y no como una complicación de la cirugía, sino como complicación de un trastorno motor. Entonces, cuando tenemos pacientes con síntomas esofágicos sugestivos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero que esto no está confirmado por un estudio de fisiología digestiva, lo primero que debemos hacer es ofrecerle al paciente de 4 a 8 semanas una prueba con inhibidor de bomba de protones. Si esto no resulta o no tenemos la respuesta adecuada, debemos hacer una endoscopía y si la endoscopía no tiene esofagitis grado B, grado C o grado D o no tiene un barret largo, se le debe colocar en el contexto de pacientes con síntomas atípicos y sean síntomas atípicos como dolor torácico, laringitis por reflujo o hiperreactividad bronquial, se le coloca una cápsula de pHimetría por 96 horas, porque va a ser este estudio el que nos va a tratar de captar reflujo ácido por mayor tiempo. En el contexto de pacientes colecistectomizados o pacientes que tienen síntomas típicos de reflujo, nos va a ayudar la pHimetría con impedancia, que es una sonda que además de ver el reflujo ácido, nos va a ver la impedancia basal nocturna, nos va a ver adicional a esto los reflujos débilmente ácidos y el reflujo no ácido. Entonces, los pacientes que tienen una prueba de reflujo fisiológica negativa para reflujo, se debe buscar diagnósticos alternos. Dentro de estos diagnósticos alternos debemos hacer una manometría ante la sospecha, por ejemplo, de pacientes con rumiación o una alteración motora y debemos darle en algunas ocasiones terapia cognitiva porque estos pacientes pueden tener un trastorno funcional que mejora con esto. En los pacientes que tengan esofagitis grado A y que tengan una prueba fisiológica para reflujo, sin criterios, pero con un porcentaje de exposición al ácido mayor de 4, pero sin llegar a ser, que es el que hace el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se consideran pacientes borderline o pacientes que se encuentran en la zona gris. En estos pacientes se puede optimizar la terapia con inhibidor de bomba de protones, modificar estilos de vida y terapia cognitiva. En el grupo de pacientes que a pesar de la optimización
no mejora, se debe buscar diagnósticos alternos. Si mejora, se debe empezar la desprescripción del inhibidor de bomba de protones. En los pacientes que van a tener esofagitis grado B, C o D y que tienen un tiempo de exposición y mayor a 6%, en estos pacientes lo que se debe hacer es optimizar el inhibidor de bomba de protones para control de síntomas, las modificaciones del estilo de vida, terapia cognitiva o neuromoduladores en el contexto de que lo requieran por hipersensibilidad esofágica agregada. Si los síntomas son controlados después de la optimización, estos pacientes, al igual que el grupo anterior, se debe desprescribir el inhibidor de bomba de protones y dejar antiácidos a demanda. Si los síntomas no son controlados, se deben buscar diagnósticos alternos y se debe hacer manometría. En el contexto de hacer otro tipo de estudios, el esofagograma varitado sí es un estudio que se utiliza para ver trastornos motores esofágicos, pero debe ser no una serie esofagogastroduodenal, sino un esofagograma varitado temporizado a 5 minutos. Porque son estos estudios los que tienen la capacidad de ver el vaciamiento gástrico y ver si hay una columna de vario después de los 5 minutos, y si esta columna mide más de 5 centímetros, esto es indicativo de que hay un problema de vaciamiento esofágico. A manera del tratamiento, lo primero que siempre se habla son las modificaciones del estilo de vida. Yo no voy a ahondar en la parte de la alimentación porque ya la licenciada Montenegro creo que se explayó en lo que hoy en día se conoce como personalización de la dieta del reflujo, y hoy en día se deben adaptar a los factores desencadenantes y patrones de síntomas de cada paciente y se debe eliminar los detonantes. Se puede hacer elevación de la cabecera de la cama en individuos con reflujo nocturno o con síntomas laringios, y se debe enfatizar en pérdida de peso si es relevante para el individuo, y esto basado en que estos pacientes se sospecha que tengan aumento de la presión intragástrica y que esto provoque o exacerbe síntomas de reflujo. Evitar ropa muy ajustada, evitar promoción de la salivación como consumo de goma de mascar, evitar el alcohol y evitar el tabaco. Con respecto a los antiácidos alginatos y los anti-H2, se utiliza para síntomas leve, intermitente, y el uso es a demanda. Pacientes que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico y que los síntomas se presenten menos de 2 veces por semana, se considera un reflujo leve intermitente y se puede utilizar este tipo de medicamentos. En el desprescribir inhibidor de bomba de protones, en el contexto de pacientes que ya han mejorado luego de los cambios de estilo de vida, también está indicado en ese desprescribir el inhibidor de bomba de protones, cuando se desprescribe, dejar lo que es uno de estos medicamentos como los antiácidos, los alginatos o el anti-H2 a demanda por síntomas. ¿Cuáles tenemos? Tenemos el hidróxido de aluminio, el malgranato, el aloglutamol y la famotidina. En Panamá no hay, pero como se ha visto que los pacientes empiezan a traer medicamentos de afuera, en Estados Unidos, México y Colombia venden sin receta la famotidina, y muchas veces la famotidina viene combinada con antiácidos, con 1 o 2 antiácidos. Esto no solo está indicado en este tipo de pacientes, sino en pacientes que tengan rebote ácido nocturno, que son pacientes que en una pHimetría esofágica tienen un episodio de un reflujo mayor de 30 minutos o mayor de 1 hora luego de utilizar o la realización de los estudios de fisiología. Los inhibidores de bomba de protones, a manera de tratamiento, van a prevenir síntomas frecuentes o graves. Se consideran síntomas graves las complicaciones del reflujo, y se consideran síntomas frecuentes pacientes que tengan síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico más de 2 veces por semana, pacientes que tengan esofagitis erosiva o estenosis péptica. Los síntomas atípicos de reflujo, y esto debemos tener en cuenta que se consideran síntomas atípicos pacientes que no tengan pirosis o regurgitación, y se debe adaptar la dosis y el patrón a un uso específico. Vamos a ver que estos pacientes, los trial, y los vamos a ver un poquito más adelante, van a variar entre 4 a 12 semanas.
Es inaceptable hoy en día que se mande un paciente con síntomas de reflujo más de 2 veces a la semana por 5, 7 o 10 días, y menos un paciente que fue a un cuarto de urgencias. Entonces, cuando vemos estudios que ven la asociación de los síntomas con placebo, y cuando vemos esa asociación, vemos resolución de esofagitis o cómo se sana la mucosa esofágica, resolución de pirosis, resolución de regurgitación, resolución de dolor torácico, y vemos esta estadística, vemos que con el inhibidor de bomba de protones todos tienen una estadística o una significancia estadística, y que es válido el ensayo con el inhibidor de bomba de protones como medida diagnóstica y terapéutica. Cuando vemos este estudio que se publicó en Gastroenterology, donde hablaba la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico y la refractariedad a síntomas, es importante o quizás es interesante. En Estados Unidos vemos que 2 de cada 5 personas nunca ha tenido un síntoma de reflujo, pero vemos que 1 de cada 3 personas en la última semana en Estados Unidos ha tenido un episodio o un síntoma asociado de reflujo. Y como los inhibidores de bomba de protones en Estados Unidos son de libre demanda y se venden over the counter, vemos que los pacientes que inician lo que son los inhibidores de bomba de protones, hasta el 50% no tienen resolución de los síntomas. Hoy en día tenemos medicamentos innovadores como el vonoprazan, que es un bloqueador de ácido competitivo con potasio, y lo que inhibe es el HK-ATPasa en el paso final de la secreción ácida de las células parietales del estómago. No está aprobado por la FDA para enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero ya hoy en día cuenta con aprobación de la FDA para tratamiento de Helicobacter pylori, porque acorta el tratamiento de 14 a 7 días con terapias ya establecidas, y puede inhibir la bomba de protones en ambientes tanto ácidos como neutros con una alta afinidad. Cuando vemos estudios comparativos de vonoprazan con lansoprazol, los resultados en este ensayo controlado de los rangos de dosis que compararon vonoprazan con el lansoprazol más que nada eran para curar esofagitis de bajo y de alto grado, y la curación se evaluó mediante endoscopía después de 2 y 8 semanas de tratamiento, aunque fue evidente la tendencia hacia una curación más rápida en los pacientes con esofagitis de alto grado. No hubo diferencias en las tasas de curación significativa, o sea, curaban más rápido, pero cuando daban el tiempo estándar, al final los dos llegaban a curar, pero en el tiempo, y esa es una de las cosas por la cual en el tratamiento con Helicobacter pylori se acortó el tiempo, tiene menor tiempo en causar o completar el efecto del tratamiento. El manejo quirúrgico, la enfermedad por reflujo inequívoca, ya sea diagnosticada o tiene que ser diagnosticada fisiológica o endoscópicamente. Los pacientes que tengan intolerancia a los inhibidores de bomba de protones, enfermedad dominante de regurgitación que responda a inhibidor de bomba de protones, reflujo en decúbito incontrolado, o pacientes que tengan aspiración o broncoaspiración recurrente crónica que causa una lesión pulmonar, o pacientes que tengan que ser sometidos a trasplante de pulmón, la fundoplicatura de Nissen sigue siendo el gold standard. Entonces, en un paciente con síntomas típicos de enfermedad por reflujo gastroesofágico, se debe hacer una prueba o un estudio con dosis única de inhibidor de bomba de protones de 4 a 8 semanas. Los pacientes se debe evaluar a las 4 o las 8 semanas las respuestas. Si hay resolución sostenida de los síntomas, se va a desprescribir el inhibidor de bomba de protones a la dosis más baja tolerable, y si no se puede desprescribir, ¿verdad?, se deja esa dosis baja. Si se logra desprescribir, lo que podemos utilizar es medicamentos como antiácidos a demandas. Los pacientes que después de un año no se ha logrado desprescribir y que tenían estudios endoscópicos que no tenían complicaciones de reflujo, siempre se debe considerar las pruebas de fisiología.
Los pacientes que tienen respuesta parcial o no tienen respuesta, se debe, 1, evaluar la adherencia a tratamiento e incrementar dosis hasta 2 veces al día, a pesar de que esto no está aprobado por la FDA, que la doble dosis sea superior a la dosis estándar, o cambiar a otro medicamento efectivo por el tema de biodisponibilidad en razas como caucásica y los asiáticos, que metabolizan más rápido los inhibidores de bomba de protones. Si se evalúa a las 4 o 8 semanas y no hay respuesta, se debe considerar un diagnóstico alternativo y se debe hacer una pHimetría sin tratamiento. Vemos que en el 2021 se sacan unas guías, que son las guías para el manejo de enfermedad por reflujo gastroesofágica. Estas guías son las guías de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología. No es el tema, pero vemos que ellos, a diferencia del Colegio Americano, ellos en los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico severo ya tienen el vonoprazan como tratamiento de elección, no un inhibidor de bomba de protones, y hacen un trial por 4 semanas. Vemos que no solo está en el reflujo severo, sino que vemos que en los pacientes que tenían síntomas leves, en vez de ofertarle a los pacientes 8 semanas a 12 semanas del inhibidor de bomba de protones, le dan vonoprazan y hay un algoritmo para ir escalonando en dosis y demás. Y en los pacientes que tienen hipersensibilidad esofágica o que tienen reflujo y que en la endoscopía no tienen complicaciones y demás, ellos, para esos pacientes que tienen hipersensibilidad esofágica, siguen dejando el inhibidor de bomba de protones con el neuromodulador como parte del manejo. La AGA hace una publicación interesante en el manejo del reflujo, y más que nada el énfasis, ya prácticamente para terminar, era brindar consejos sobre mejorar las prácticas para el diagnóstico personalizado y un abordaje terapéutico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, los médicos debemos desarrollar un plan de atención para la investigación de síntomas que sugieren enfermedad por reflujo gastroesofágico, la selección de la terapia con una aplicación de posibles riesgos y beneficios y el manejo a largo plazo, incluida la posible reducción escalada de los medicamentos y en un modelo de toma de decisiones compartido con el paciente. Entonces, abordando los síntomas del paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico en la clínica, debe tener un plan de cuidado, debe determinar la probabilidad de enfermedad por reflujo y los mecanismos. La caracterización de los síntomas es el primer paso esencial. Síntomas esofágicos típicos representan el 70% de los pacientes y la justificación para ensayos con IBP sigue siendo el gold standard y la primera línea. El ensayo empírico con inhibidor de bomba de protones no es óptimo en muchas ocasiones en pacientes con síntomas extraesofágicos aislados, pacientes que tengan dolor torácico de forma aislada, no cardiogénico, paciente que tenga tos, paciente que tenga sensación de globo solamente sin tener pirosis o regurgitación, y los factores clínicos adicionales como causa de síntomas debemos tenerlos en cuenta: pacientes con obesidad central, pacientes con hernia hiatal conocida, síntomas asociados o inducidos por estrés, trastornos de comportamiento como los trastornos de rumiación o en los eructos supragástricos y reducción al aclaramiento del reflujo. La educación del paciente debe estar dirigida a enfatizar que el reflujo gastroesofágico es un proceso fisiológico mediado por relajación transitoria del esfínter esofágico inferior y controlado por factores protectores como la barrera antirreflujo, peristaltis esofágica efectiva, la salivación y el vaciamiento gástrico. Los médicos deben proporcionar material educativo estandarizado sobre los mecanismos de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, control de peso, estilo de vida y las conductas dietéticas, estrategias para la relajación y la conciencia sobre la relajación de ese eje intestino-cerebro a los pacientes con síntomas de reflujo.
La respuesta inadecuada a los síntomas, a pesar de la optimización, son síntomas no controlados. A pesar del estilo de vida y la farmacoterapia, se debe evaluar la función de la peristaltis esofágica, exclusión de acalasia como trastorno motor con la manometría esofágica o pruebas de vaciamiento gástrico. Considerar monitorización ambulatoria de pH impedancia durante 24 horas es una terapia o es una decisión estándar que se debe considerar en esos pacientes con respuesta inadecuada y más que nada para determinar mecanismos de presencia de síntomas esofágicos a pesar de la terapia. Y se debe desprescribir porque si bien es cierto ya tocamos los mitos y realidades, yo tampoco voy a ahondar en eso. Hay múltiples estudios donde hablan de por qué a largo plazo debe ser bien elegido el paciente que nosotros vamos a mantener con un inhibidor de bomba de protones y que estos no deben ser a libre demanda. Ya para terminar, los mensajes para llevar a casa: la enfermedad por reflujo gastroesofágico continúa siendo la enfermedad más común dentro de los gastroenterólogos. Las diferentes presentaciones de la enfermedad por reflujo gastroesofágico ha aumentado la utilización de las pruebas diagnósticas y la evaluación de nuestros pacientes, y los inhibidores de bomba de protones continúan siendo la terapia de elección, pero siguen aumentando las dudas sobre su seguridad a largo plazo y por eso se recomienda desprescripción o tener la menor dosis posible con síntomas leve, intermitente o asintomáticos. Nuevos datos sobre las terapias quirúrgicas y endoscópicas han sido publicados y los pacientes o todos los pacientes con síntomas atípicos o que requieran estudios diagnósticos deben ser referidos de atención primaria para un gastroenterólogo. Muchas gracias.